Buen día amigos de Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV 65.com, también los que siguen el canal 65 de Global, señal abierta, los amigos de Tugarapo y Aycarache que llevan a ustedes el audio de este programa, también los que lo siguen en telered.com. También con horas de la tarde, también en el programa de la página de Ender Arenas, enderarenas.com, y en el canal YouTube de Rojas y Arenas, que también usted inmediatamente puede seguirlo. Por cierto que ahí ha habido unos problemas con el audio, pero ya están resueltos. Por lo menos ayer colocaron el programa del 7 y espero que coloquen el del 8 y el del 9. Pero de todas maneras no se preocupe, nunca está de más oír los comentarios nuestros porque a diferencia de los que escriben sus columnas los jueves para publicarlas los domingos, nosotros hablamos las columnas todos los días. Por ejemplo, ayer Maduro decía en una de sus tantas cadenas, porque Maduro ahora habla todas las tardes, ¿no? Todas las tardes habla Maduro y yo me pregunto, ¿y los señores que tienen programas en las tardes, los programas de radio sobre todo, ¿qué estarán haciendo ellos? Ayer les estaba sugiriendo que ellos vendieran el programa de Maduro. Es decir, a los clientes les dicen, mira, presentación y despedida en el programa X, tanto, pero eso sí, de haber cadena del presidente hay un recargo. Recargo porque nosotros aumenta la sintonía. Pero lo hay que hacer es lo siguiente, no se ha podido implementar nada porque es que la cadena del presidente son cadenas no anunciadas. Porque si las anunciaran uno podría decir, esta cadena de radio del presidente Maduro es presentada por, digamos, Pica Pancho que pica sabroso, María María y Hotel Oasis. Entonces termina la cadena y uno dice, esta cadena de radio del presidente Nicolás Maduro fue presentada por tal. Bueno, ayer hubo una de las cadenas más insólitas que se haya presenciado en el país en los últimos tiempos, porque estaban transmitiendo en vivo el debate sobre el asunto de los 28 desaparecidos o asesinados o masacrados en Tumeremo. De pronto apareció la cadena del presidente para hablar sobre la posibilidad de que Flora Tristán fuese hijo de Bolívar. Entonces, bueno, uno dice, pero bueno, ¿de verdad al país le interesa si Bolívar era estéril o no, si tuvo 2 muchachitos o 31, como dicen algunos? Es decir, yo creo que el país estaba más interesado en seguirle la pista a lo que había pasado en Tumeremo que averiguar si Flora Tristán, por el enorme parecido que tenía con Bolívar, ojo, el retrato que sugirió que comparáramos a Flora Tristán con el Bolívar era el retrato que hizo un viejo pintor de la colonia, será de la época, y no el Bolívar que mandaron a fabricar, el Bolívar medio afroamericano que mandaron que inventaron. Se parece al Bolívar que es, pero que no es. Sí, entonces interrumpir un debate importante para el país, saber qué pasó con esa gente, para ver si Flora Tristán, la feminista europea que nació en París. ¿Tú crees? Pero déjame que te interrumpa porque la contradicción evidente está en que el retoño se parece al Bolívar. Al viejo Bolívar. Al viejo Bolívar. Pero esas son las cosas que yo digo, ellos pagan mucho dinero a agencias de publicidad y asesores de imagen, pero a veces se le van esos gazapos. Por ejemplo, ayer dijo el presidente Maduro también una cosa como esta. Es decir, para responder, el asunto de Tumeremo no es cualquier cosa. Mira que ayer el alto mando militar, que no la cúpula militar, pues hay que dejarlo claro, no es lo mismo cúpula que alto mando militar. Ni cúpula tampoco. No, también, claro. Entonces, ayer, que el alto mando militar, que yo siempre he dicho el alto mando militar, que no la cúpula militar, estuviera una rueda de prensa donde el ministro puntualizó 2 cosas importantes. La Fuerza Armada no está vinculada a los crímenes que se cometieron en Tumeremo. No tenía que decirlo. No tenía que decirlo. Se supone. No tenía que decirlo porque la Fuerza Armada no está para cometer crímenes, pero la están implicando. Y el caso es mucho más grave de lo que se suponía inicialmente.
porque Rangel Gómez y los primeros declarantes le hicieron ver al gobierno que se trataba de una cosita que se podía manejar sin mayores inconvenientes, pero cuando salta a los medios, a los pocos medios informativos nacionales y a los internacionales, la situación se agrava y los militares salen inmediatamente a desmarcarse del asunto. Y yo estoy casi convencido, o absolutamente convencido, que el alto mando militar y las Fuerzas Armadas como entidad tienen algo que ver con eso. Que hayan militares en la jugada, esa es otra cosa. Como hay militares en la jugada del narcotráfico, pero no se puede acusar a la Fuerza Armada como entidad de estar vinculada al narcotráfico. Por eso es pertinente que saliera a decirlo el padrino, porque están acusando a la Fuerza Armada. Ahora solo sale y pide y dice, nosotros estamos aquí con autorización del presidente de la República. Es que después de eso el presidente tenía que hablar, porque entonces si no hablaba él, el entuerto quedaba por ahí o dejaba de hablar los contrarios. Y en la Asamblea Nacional iba a haber un debate fuerte sobre el tema y lo va a seguir habiendo en el país, porque cada momento que pasa hay más evidencia de que efectivamente no solamente es que han asesinado a 28, a 29, a 30, sino que puede ser que se averigüen otras situaciones similares que se han dado en el pasado. Y una denuncia que tú hiciste ayer, muy importante, que señala que en esa zona hay ejércitos armados con armas largas, con armas de guerra, que son capaces de imponer su orden allí en la zona del minera venezolana. Entonces, imagínate tú que le dices a unos tipos, vénganse para acá que tenga un arco minero, y pones en manos del arco minero la solución de los problemas del país, según lo que dice el hombre del placer, nativo del placer, no por otra cosa, Nelson Merente. Venezuela podrá levantar el capital y pagar con oro a futuro. Así el funcionario venezolano recomendó a las empresas con pagos adeudados que se reúnan con las autoridades correspondientes, con el sector privado que hizo las importaciones y de que busquen un programa de pagos posible. El funcionario destacó que gracias a las actividades de exploración y explotación del arco minero, entonces, ¿cómo es que vas a meter el arco minero si los chinos les costó un mundo entrar allí? Entonces, pertinente la presencia de las Fuerzas Armadas y que Maduro ayer saliera con una rueda, con una cadena, que entre otras cosas dijo que Obama había estado de espaldas a América Latina. Pero resulta que hace unos meses Cristina Kirchner más su esposo tuvieron 12 años en el poder. 12. Obama apenas va a terminar el 8º. Lula y Dilma, la reina, la reina hackeada, van para 12. Van para 12. Evo Morales va para 12. Va para 12. 20. Va para 20. Correa ya dijo que no se iba a lanzar. No, pero va por la misma cantidad. Sí. Y el chavismo lleva 17. Entonces, era imposible que Estados Unidos, Obama, pudiera conversar con ellos porque estos señores eran enemigos declarados o son enemigos declarados de los Estados Unidos. Es decir, si en algún momento pudimos decir que los Estados Unidos estaban de espaldas a América Latina, a lo mejor razones tenía, pero en este caso no era que estaban de espaldas, era que tenían frente a un grupo de mandatarios que reniegan de los Estados Unidos. Entonces era obvio que Obama se concentró ¿dónde? Miren las dos cositas que logró Obama. Por un lado, le dio apoyo al plan de paz con la FARC en Colombia. No poca cosa que Estados Unidos, acusado de todo, le dijera, mira, hagan lo que sea posible por alcanzar la paz en Colombia, y apoya a Colombia en eso. Y la otra cosita que se le olvidó al presidente Maduro es que este presidente Obama establece relaciones con Cuba. El presidente Obama, a quien Maduro ayer acusa de no tener una política para estos mundos, resulta que ante dos hechos evidentes, el cubano y el colombiano tuvieron una presencia muy activa. Bueno, logró Obama, desde las 60 para acá, la ruptura con los Estados Unidos y Cuba era total, y el tipo la logró. Y más, va en estos días a Cuba. Entonces yo digo, es por eso es que
no le preparan los discursos al presidente Maduro. Claro, tampoco se los pueden preparar porque eso se decide de un momento para otro. Tráigame las cámaras. Y como eso no cuesta nada. Y además, muy mal manejada la cosa, porque hablando del ministro de la Defensa, que ayer apareció con los cuadros militares a sus espaldas, ¿no? Y que les garantizo, nosotros estábamos en la radio, y cuando el operador nos dijo, el ministro de Defensa está hablando, y que yo me asomé al televisor, me asusté. Y cualquiera se asusta, porque usted cuando a uno lo pica una culebra, hasta una manguera uno le tiene miedo. Con ese séquito de militares uno se asustó. Afortunadamente el ministro dijo que ellos, ¿cómo se llama? Se refirió fundamentalmente y básicamente al decreto Obama, que fue una excusa, porque en verdad a quien atacó de verdad el ministro fue a la oposición, la llamó, le hizo de todo, le dijo de todo como siempre. Y dijo una cosa que a mí me llamó la atención. Dijo que la Fuerza Armada, y esto sí es importante, está por encima de la politiquería. Si el ministro hubiese terminado su intervención allí, lo hubiésemos aplaudido, pero adivina cómo terminó. Como siempre, Chávez vive, la lucha sigue. Entonces, ministro, ¿usted cree que por mencionar el nombre de Chávez, la política se eleva de nivel, se encumbra? No, no es verdad. Y no debe haber terminado con esa frase, porque esa frase y el resto que dijo sobre la oposición y sobre la naturaleza bolivariana, revolucionaria de la Fuerza Armada, lo coloca precisamente en el plano que usted está criticando. Ahora, criticar al decreto Obama, tener una cadena para criticar el decreto Obama está además, porque ustedes tienen 13 millones de firmas. Aprovechen, sáquenlas de la caja fuerte de las tienen metidas y se las tiran por el pecho Obama. No, es que ven acá, si es verdad, hay 13 millones de firmas. Pero si Obama va a ir a Cuba. Ahí están allí en Cuba. Obama va a ir a Cuba y lo mejor es que como nosotros tenemos unas buenas relaciones con los cubanos, lo bueno es que se agarren, ya se pueden llevar en un avión de esos aviones venezolanos los 13 millones de firmas, se entregan al gobierno cubano y le dicen, mire chicos, como nosotros estamos peleados con Obama, háganos el favor ustedes de entregarle estas firmas a Obama para que derogue el decreto, porque las firmas no lograron su objetivo, ni la recolección de firmas, porque entonces el tipo prorroga el decreto. Claro, pero entonces que las firmas no se las llevaron. Pero claro, pero ¿por qué lo prorroga? Porque no le llevaron las firmas, Arena, porque dijeron que se las iban a llevar a Panamá y no se las llevaron. Eran 13 millones, ¿no? 13 millones de firmas, y ahora resulta que hay gran oportunidad de que Obama va a visitar Cuba, va a estar ahí creo que un par de días o unas horas, no sé cuánto, porque como no es tan lejos, Obama puede ir a almorzar a Cuba y regresar a cenar a Miami, no hay mayores inconvenientes, pero lo que digo es, bueno, mira, tarea para Delcy Rodríguez, porque yo creo que hay que mandarlos así. Tarea para ¿cómo se llama ella? Delcy Eloína. Llevar las cajas a Cuba y aprovechar un momento en que el presidente Obama esté o bien desayunando, o bien en el aperitivo, o bien, qué sé yo, en el hotel, y llevarle las cajas, chicos, si es que eso no cuesta nada. Y por eso la arriba de la mesa. No, pero no cuesta nada, es más, pueden llevarse la carretilla que llevó el padre Palmar con Ullocenis para el Parlamento. ¿Ustedes recuerdan esa carretilla grande? Hay que había esos documentos. Pero está bien, Arenas, no, pero pueden hacer una autopista de carretilla. Arenas pueden hacer varios viajes. Por eso si el padre Palmar y Ullocenis llevaron 13 millones de firmas no caben en 13 Hércules. Bueno, está bien, Arena, yo lo sé. Yo lo que estoy proponiendo es que usen la carretilla para llevarla. La carretilla que el padre Palmar con Ullocenis llevaron al Parlamento por las denuncias. Si el padre Palmar y Ullocenis hicieran hoy denuncias contra Rafael Ramírez, tendrían que llevar el triple de las denuncias que llevaron en esa oportunidad. No. Tal vez más. Porque ayer vi a Julio Montoya. Me pareció buenísimo, ¿no? La chuleta que tenía. Mira, la chuleta de Montoya, a mí me pareció pues, que ese Parlamento de verdad al final va a quedar para el teatro, ¿verdad? No, Francisco, no seas tan injusto con el Parlamento, yo creo que lo han hecho bien. Pero yo no sé por qué, chico, últimamente tú has perdido el humor. Mira, uno no puede hablar, no puede decir que Julio Borges tiene la ceja arreglada, tiene las cejas arregladas, que las tiene arregladas. Uno no puede decir que Capriles estuvo aquí en campaña electoral.
Uno no puede decir que Leopoldo se afectó la barba. Uno no puede, entonces chicos, porque Arenas todo le molesta. Estoy diciendo que lo que acabo de decir es que el Parlamento se ha convertido en un buen teatro y ya eso le molesta a Arenas, yo no sé por qué. Porque yo sé cómo lo dices. No, el Parlamento no es un teatro, el Parlamento es un escenario. Pero si el teatro es serio, Arenas. Pero también hay comedias y también hay zarzuelas y ópera. Y ópera. Y para no decir de lo que hace Carreño. Canta. Mira, por cierto que todo el mundo, la FARC tenía sus cantantes. La Revolución tiene varios cantantes, pero no del lustre, por ejemplo, Reina Lucero, Cristóbal Jiménez, y el otro Roque Valero. Y Sol, la esposa de Ali. No te metas con Ali Primera, con Sol Musé, que eso es una que va. Pero está bien, ok. Milagro Santana. Pero pues no, estamos hablando de artistas de nivel. No de artistas de parroquia. Por favor, si vamos a estar metiendo a los parroquianos, a los aldeanos con los grandes, tampoco así. Pero son cantantes. Pero un momentico, un momentico, no. Si vamos a hablar de cantantes, hablamos de cantantes, no vamos a hablar de parroquianos. Y ahora está, ¿sabes quién? Roque Valero. Pero Roque canta y Roque es un buen actor. El hecho que Roque sea chavista o madurista, porque ellos no son chavistas, ni él ni Winston son chavistas, son maduristas. El hecho de que ellos sean así, no. Pero por ejemplo, esta muchacha, muy bella mujer, por cierto, un poquito pasada de kilos, ¿no? La Maripili Hernández. Oye, y les dijo cosas serias. Ayer dijo una cosa, pero seria, es que lo que pasa es que Maripili, yo creo que Maripili está fuera de todo, pues ella creo que está viviendo en Oriente. Allá fue candidata a diputado y le dieron una paliza bestial. Y entonces ella se la pasa deambulando por el Paseo Colón, que si el Paseo Colón a Lechería, que si de Lechería a Playa Colorada, que si, porque van todos a Playa Colorada. Ellos a veces van a Mochima, pero generalmente van a Playa Colorada porque es la playa del partido. Entonces, ella dice, Arenas, que le propone a Maduro desmontar el control del cambio, pero casualmente, el que era gobernador del estado donde ella está, radicada, dijo que si quitaban el control de cambio los tumbaban. Pero digo, quiere que tumben a Maduro. Pero Maripili dijo una cosa interesante. Ese control de cambio no ha servido para nada. Solo ha servido para enriquecer a 100 o 200 personas. Sería bueno, aquí todo el mundo tiene una lista. Sería bueno que Maripili nos diera esa lista de cuáles son las 100 o 200 personas que se han enriquecido. Y ella habló también de que había gente de la oposición en esa lista. Seguramente que la hay. Y las hay, claro. Seguramente. Aquí todo el mundo ha hecho negocios oscuros con el gobierno. Mucha gente, de que esté en la oposición, obviamente que sí. No, está y claro también. Sí, porque finalmente hay luz en el camino y sabemos de los dineros en Andorra, ahora, pero fíjate tú, Arenas, como este programa comenzó hoy, como deben comenzar los programas así entre tú y yo, que son ya con la disidencia clara de tu manera de ver cómo hago yo las cosas, que te molestan, de verdad. No me molestan, de verdad que no. Yo voy a tener que hacer mi programa con Pérez Pirela, a ver si me compro una Homer. Sí, lo que pasa es que tú haces unos juicios un poco... Bueno, Arena, yo no tengo la sabiduría que tienen otros para poder hacer juicios certeros. Yo por eso me valgo mucho más de la ironía y el sarcasmo por mis discapacidades en esa área. Por eso yo pienso hacer mi programa con este caballero, Pérez Pirela, para ver si me compro mi Homer, porque de verdad un conductor de televisión que no tenga una Homer no vale mucho. Pues bien, yo lo que quiero decirle es que van a citar testigos para el juicio de Rosales. Testigos al juicio de Rosales, testigos de verdad, pues, porque los testigos que defienden a Rosales parece que no los aceptan, igual que no aceptan los testigos que lleva López. Ay, ¿qué testigos van a llevar? Bueno, ahí voy ahora, eso es lo que quería que me preguntara. Van a llevar de testigo a Di Martino, Giancarlo Di Martino, que es el cónsul de Venezuela en la ciudad de Milán, y al doctor Mario Isea, que es el embajador venezolano en España. Esos testigos son interesados, interesados. Pero Di Martino está metido también. Pero Arenas, nunca está de más que lleven a Di Martino, porque así Di Martino al tribunal. ¿Se ve obligado a venir? No. El tribunal podría, por ejemplo, en el momento, después que Di Martino jure decir la verdad y nada más que la verdad,
si es que ellos juran con una Biblia, porque estos pueden jurar sobre cualquier otra cosa, porque ellos son cristianos, católicos, romanos, musulmanes y también ¿cómo se llama el hombre aquel de la India que antes era muy visitado? Sai Baba. Sai Baba y Hare Krishna. Sí, entonces resulta que dígame si el juez aprovecha y le dice, bueno, Di Martino, ya que estás aquí bajo juramento, ¿por qué no nos dices, Di Martino, qué hiciste con los camiones del aseo urbano que le vendiste a un tipo que te pagó con un cheque sin fondo? Primera pregunta. Después, Di Martino, él se va a levantar. No, aguántate ahí, Di Martino, que quiero hacerte otra pregunta. ¿Dónde está el dinero que se iba a utilizar para sanear las pulgas y que tú dijiste que se gastó en la refacción de los estadios de la Copa América y el estadio en Pachencho Romero se está cayendo y ahora el pobre Arias quiere rescatarlo? La pulga. Entonces yo hasta celebro que venga de testigo, porque cuando venga de testigo él tendrá que atestiguar también en lo de él, porque no puede ser que se le haga juicio a un delincuente como Rosales, porque se supone que si Rosales está preso y se le acusa de delito, es un delincuente. Ok, pero ¿y por qué a otros que también se les dice que han cometido cositas no se les acusa? Hasta los Otaiza vino aquí a averiguar qué fue lo que pasó con la alcaldía de Maracaibo. ¿Y por qué no se le ha hecho un juicio a Di Martino? A Di Martino se le mandó a Milán. Mira, no hay mal que por bien no venga. A lo mejor ese juez, como todo el Poder Judicial venezolano, que es muy serio, muy imparcial, okay. Hay que reconocer que en Venezuela los jueces son de una imparcialidad, díganme los fiscales, son de una imparcialidad absoluta. Aprovecha el juez y le hace ese par de preguntas, puede hacerle muchas más. Yo les voy a decir lo siguiente, si yo fuese Di Martino, no me vendiera para ese juicio, porque el juez puede cambiar de orientación y uno tiene que cuidar su reputación. Uno debe cuidar su reputación. Fíjate tú la muchacha aquella que cuando los pilotos, los que no eran pilotos se cogieron un poco real del Ministerio de Deportes, ella dijo que no iba a dar los nombres para preservar el buen nombre de los deportistas. Que se cogieron la plata. Que se habían cogido la plata. Es que este país es así, compañero. Este país es así. Mira que, fíjate, ahora que dices que este país es así, el asunto de Lula, de la corrupción brasileña, empezó a salpicar al gobierno venezolano. Porque Lula le cobró a Odebrecht la cantidad de $330,000 por sus buenos oficios para la empresa Odebrecht en contratos hechos en contratos para Venezuela. Quien firma el pago de $1 millonada es un presidente que la gente ha querido mucho. La orden que la dio él, ese presidente, donde Lula se quedó con una buena tajada de ese dinero. Y obviamente se dice que en Brasil, que Lula está acusado, entre otros casos, precisamente por tráfico de influencia. Bueno, logró un contrato enorme para Odebrecht a partir de la influencia que tenía sobre el gobierno del presidente Chávez. Chávez dio la orden para que se emitiera un cheque para Odebrecht. Pero todavía, mira, ayer condenaron al hombre, al 19 años. Al nieto de Norberto, porque él es el nieto de Norberto. Marcelo. Marcelo, el nieto de Norberto, el presidente de Odebrecht, lo condenaron a 19 años. Pero resulta que en Brasil la operación Lava Jato ha permitido que quede constancia que es Lava Jato, no Lava Gato, ¿no? Porque de gato a gallo es cercano. Pues bien, los tipos los hacen presos y ellos vienen y cuentan lo que saben y reducen la condena. Este señor Marcel se ha negado, pero ayer su abogado dijo, bueno, si en algún momento por el interés particular de Marcelo tal, oye, cuando Marcelo hable, que va a tener que hablar porque la justicia en Brasil parece que primero mete a los corruptores presos, ¿de acuerdo? Y después mete a los corruptos. Primero los corruptores, los empresarios corruptores que hay en todas partes del mundo. Pero Odebrecht tiene empresas contratistas, es contratista en 28 países en el mundo. Incluso en los Estados Unidos Odebrecht tiene contratos. Pero yo te aseguro que si algo hizo Odebrecht en Estados Unidos, se va a saber. Pero queremos que se sepa qué pasó aquí.
Porque no hay razón, por ejemplo, para que Odebrecht, casi sin licitación, lograra los contratos para construir las principales obras venezolanas. El metro, por ejemplo, la línea del metro. No, y en los puentes, el puente Nigales, que apenas le ha podido construir 17%. Pero este contrato que se pagó, que Odebrecht le pagó a Lula los buenos oficios que hizo en Venezuela, fue por las líneas del metro. Pero te cuento que Joao Batista es Santana. Joao Santana. Que era publicista, que fue publicista de Lula, de Dilma, de Maduro y de Chávez. Él dice que quien le pagaba las cuentas para ser asesor de imagen y publicista de esta gente era Odebrecht. Sí. Y porque una empresa privada le daba a Joao, porque llamarlo Joao, la mujer de Joao, que también es publicista y socia en la empresa, ya comenzó a hablar. Empezó a cantar. Sí, porque se me olvidó decirte que la cantante es Maripili. Claro, Maripili le cantaba, cada vez que el presidente iba a Cuba, le cantaba aquella canción que dice... Cuando, no sé. Cuando el amor llega así de esta manera. Yo no sé de eso. Yo no sé nada de canciones ni mucho menos. Mucho menos de caballos viejos, porque de caballos viejos está lleno el mundo. No, la canción que le cantaba Maripili al presidente Chávez, que en paz descanse, cuando se iba a Cuba y cuando regresaba, es una canción que pone mucho Marlene Ruido en la emisora para despedir el programa. Sí, chico, me vas a poner ahora me vas a poner a mí en el papel de decirte que yo no oigo el programa de Marlene Ruido, para que entonces el hijo de Marlene Ruido, que trabaja conmigo en la 105, me reclame. ¿Cómo se llama la canción? Ahora eso habla muy bien de ti, que oye el programa de Marlene Ruido. Señores, nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos con ustedes. Aquí seguimos, amigos. Ahora estamos en compañía de Rafael Venegas, dirigente del partido Vanguardia Popular. Un hombre que es un revolucionario de toda su vida, y los que lo hemos conocido sabemos de su trayectoria, y podemos haber tenido diferencias con él, y él pudo haberse equivocado y fracasado, porque los revolucionarios fracasan, pero enmiendan también cuando son verdaderos revolucionarios, cuando no se dejan tentar por las mieles de la vida, esas mieles que han hecho sucumbir a muchos y que han dejado la ideología y los principios de lado para poder disfrutar un poco de lo que provee el dinero, capitalismo. de lo que provee el dinero, y en particular del capitalismo. Bueno, esta es una rara especie en este país que todavía queda, y que anda siempre haciendo su trabajo por todo el país, trabajando y a veces rompiendo con amigos de toda la vida cuando no hay acuerdos. Y es mejor así, antes que mantener una relación que sea traumática y que no persiga los mismos intereses, de verdad. Yo creo que Venegas en algún momento debió sentir un cierto aprecio por el movimiento venezolano que tenía como líder a Hugo Chávez. A menos que Venegas no haya sido militarista nunca y entonces no le hayan agradado los gobiernos militares. ¿Alguna vez te agradaron los militares? Nunca. Y todavía... ¿Y el 4 de febrero qué pasó? ¿Dónde estabas tú el 4 de febrero? Estábamos comprometidos en el movimiento del 4 de febrero. ¿Tú? ¿Ustedes? Sí, estábamos comprometidos, y estábamos comprometidos a partir de las razones con las cuales nosotros nos comprometemos. Un programa. ¿Y cómo congeniabas con...? Un programa. Había un compromiso, un programa en 4 frases. Ese programa resumía una política económica orientada a superar la pobreza y la exclusión, una sustitución de la democracia representativa por una democracia más auténtica, más radical, participativa, una lucha a fondo contra el tema de la corrupción y el rescate de la soberanía nacional. Sobre esas 4 tesis que suponían, ¿verdad?, un gobierno de transición que abriría paso, no a un gobierno militar, porque estamos hablando de la recuperación de la democracia, la reoxigenación de la democracia y la sustitución de la antigua democracia, que terminó siendo una democracia ritualista, una democracia vacua, una democracia que se limitaba al ejercicio del voto cada 5 años y que ya no convocaba. La tendencia a la abstención era cada vez más mayor digamos, pretendíamos sustituirla por una democracia más viva, más cotidiana, más de todos los días, más en todas las esferas de la vida de la sociedad. Esos fueron los compromisos que nosotros asumimos. Una vez que no se logró eso, ¿no le echas de menos al ritual de la vieja democracia?
Sí, porque de todas maneras la democracia siempre tiene que tener formalidades que hay que respetarla, es decir, el derecho al voto, el derecho al disenso, la libertad de expresión. Esas son formalidades que yo creo que son interesantes, aún en una democracia auténtica, participativa, protagónica, mantener, ¿no? Insustituibles, además, insustituibles, solo que insuficientes, y esa era la crítica principal. Yo soy un convencido de que entre los grandes aportes civilizatorios que hay que preservar está los desarrollos democráticos, está la configuración del Estado laico, ¿sí? O sea, el voto universal, directo y secreto es una institución insustituible, de manera que allí no estaba la crítica. La crítica estaba en el hecho de que esa democracia se había vaciado de contenido, ya no estaba respondiendo a las expectativas de la gente, era muy visible en la crítica de los partidos y era muy visible en su capacidad creciente de no convocar, ¿sí? En la indiferencia que ya la gente tenía frente a un acto que llamé ritualista y casi que pudiera también calificarlo como inercial, acudir al voto, acudir al acto de votación. Se necesitaba reavivar aquello y además hacerlo, como acabo de señalar, democracia viva, cotidiana, de todos los días y en todos los planos, en el plano cultural, en el plano económico. Después de 18 años, María, ¿qué evaluación haces tú, aparte de esos 4 objetivos que te dice que te hicieron comprometer con el movimiento militar del 4 de febrero? La evaluación que has hecho de esos 4 elementos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurre hoy? ¿Dónde está Vanegas hoy y tu partido? Nosotros, nuestro movimiento sigue estando en esas tesis, sigue creyendo que allí están una síntesis programática del país que necesitamos, un país que rescate a plenitud su soberanía y que sepa insertarse en la nueva realidad global desde esa perspectiva, un país que efectivamente desarrolle una política económico-social orientada a la superación de la pobreza y la exclusión, un país que combata a fondo y radicalmente el tema de la corrupción y que acabe con ese desaguadero que le quita dineros a la educación, a la salud, a los servicios públicos y también un país que se democratice a plenitud en todos los ámbitos. Cuando digo esto, estoy diciendo que este programa nunca se realizó y que a pesar de que fue el compromiso para el movimiento del 4 de febrero, fueron planteamientos abandonados, y no solo abandonados. Dice, traicionados. Absoluta y radicalmente traicionados, y diría más, agravados y elevados a la N potencia, y además acompañados de nuevos males que han hecho la situación bastante peor. Ahí está el deslinde con aquel proyecto, por eso nosotros nos comprometemos con programas, no nos comprometemos con líderes mesiánicos, no nos comprometemos con estamentos militares, no nos comprometemos con eso, sino con un programa. Aquel programa fue un programa abandonado, fue un programa traicionado. Nosotros seguimos defendiendo este punto de vista, luchando por estos objetivos, y por eso estamos en la acera del frente de un modelo y un proyecto, de un régimen que definitivamente ha agravado, pero ha agravado con creces, ¿sí? De manera muy dramática y con unas consecuencias muy terribles para el país, todos esos males que criticamos entonces. Sí, pero fíjate lo siguiente, pareciera ser que, excepto grupos como el tuyo, colocan a la izquierda desprovista de argumentos para seguir avanzando, porque no podemos, a estas alturas del país, no podemos considerar que el chavismo en el poder sea la representación genuina de la izquierda. Sus actitudes, tanto en lo económico como en lo social y lo político, lo acercan más, por ejemplo, a otro tipo de ideología, digamos, no abrazada por la izquierda y tampoco por algunas derechas en el mundo. Porque no podríamos considerar al chavismo como un grupo de derecha, pero sí más cercanos, digamos, a políticas fascistas. Pero no con lo peyorativo del fascismo, como porque generalmente cuando uno habla del fascismo y del nazismo, generalmente nos estamos refiriendo al holocausto y a Hitler y las cosas y las guerras. No, era una manera de hacer política también.
Era una Al manera concepto hegemónico, a la visión totalitaria, a la visión corporativa de Exactamente. la sociedad. Entonces es un fascismo tropical, tropicalizado. Mira, cada vez que se me ha preguntado por Chávez, yo he dicho, ¿qué son chavistas? Y al decir chavistas estoy diciendo que aunque no son necesariamente un producto original, son sin embargo como una síntesis de muchas cosas. Ellos han bebido del viejo marxismo, de un cierto marxismo acartonado, dogmático que fracasó en Europa, ¿verdad? Que es responsable de las aberraciones de la URSS, de Europa del Este, ¿no? De ese marxismo han bebido también de la socialdemocracia, han bebido también del fascismo, en este orden que señalamos, de la vieja tradición caudillesca, militarista venezolana y latinoamericana. Y han hecho de todo eso una especie de pastiche. Una síntesis que quedó encarnada en un liderazgo mesiánico que se sostuvo, yo diría que en 3 pilares, ¿sí? Uno, en la personalidad ciertamente carismática, en el liderazgo carismático y mesiánico de Hugo. Fíjate tú cosas como estas, ¿no? En el caso, por ejemplo, venezolano, yo estoy leyendo un libro que se llama Jaque al Terror. Yo lo había leído, pero lo vuelvo a releer. A propósito de todas esas disputas y ese debate que hay en Colombia a partir de los acuerdos con la FARC y tal. Ese libro lo escribió Santos, Juan Manuel Santos, con un prólogo de Carlos Fuentes, por cierto. Y Santos dice cosas ahí, cuenta cosas fuertes, ¿no? Entonces es imposible que un hombre que ayer combatió la guerrilla, él con su gente combatió a la FARC, hoy le tienda la mano, porque la gente cambia también, y entonces el fin estratégico de Colombia a lo mejor pasa por la paz, y yo estoy de acuerdo con eso. En el caso venezolano, y tú lo sabes porque muchas veces debiste haber trabajado a alguien que te interesaba para el movimiento o para hacerlo amigo, y eso ocurría. Yo también milité en la izquierda y hacíamos ese tipo de trabajo. Un amigo Arenas, por ejemplo, lo que tratábamos de ganar para las posiciones nuestras y tal, y si eran militares más todavía, lo íbamos teniendo como amigos, para si acaso cuando llegara el momento, pues. Yo creo que buena parte de lo que tiene que ver con el estamento militar fue ganado en parte por Chávez, por sus propuestas, en parte por los cubanos, en parte por la FARC. Ellos cuentan, en una de las cosas, en uno de los pasajes, cuenta Márquez que ellos acercaron posiciones con Rodríguez Chacín, a quien consideraba un amigo. Cuenta también que el general Sángel Silva era muy amigo de Timo, es decir, de Timochenko. Y en fin, ese es un trabajo que se hace, pero yo ahora veo como, por ejemplo, antes el apoyo de los militares al chavismo venía dado seguramente por acercamientos ideológicos. Hoy, por lo que uno ve del gobierno hacia las Fuerzas Armadas, uno siente como si le estuvieran ofreciendo algo que les interesa mucho, es decir, le van a dar las estaciones de servicio a las milicias, le acaban de entregar una empresa petrolera petrolera y minera. Y minera, que ya va a ser gasífera. Que va a ser petrolera, minera y gasífera. Sobre todo minera. A los militares tienen medios de comunicación, tienen un banco, tienen una empresa constructora, tienen televisión, radio. Tienen la cuestión de la fábrica de armas. Es decir, la Fuerza Armada venezolana se ha ido convirtiendo en un agente económico nada despreciable. Pero entiendo que hoy el apoyo, la lealtad viene dada más por prebendas y cosas de esas, que por un apoyo ideológico. Eso no recabajaría, digamos, lo que en teoría dice el gobierno en términos de la revolución y el socialismo. Mira, el gobierno dijo, iniciando este año, en enero, como parte de los resultados de las supuestas jornadas de reflexión que el PSUV y las llamadas fuerzas del Polo Patriótico habían iniciado como consecuencia de los resultados del 6 de diciembre, que habría un cambio en la política respecto de los militares, que los militares volverían a sus cuarteles y que solo por vía de excepción determinados serían convocados a la función de gobierno. Recuerdan que eso lo dijo Maduro hace apenas 2 meses. ¿Sí? Sin embargo, se está produciendo un resultado que es diametralmente inverso a aquel anuncio. ¿A qué se debe eso? Vamos a eso. En aquella ocasión,
especulábamos a qué se debía ese anuncio hecho por Maduro. Se decía, pudiera ser el resultado de la presión de las fuerzas civiles al interior del chavismo. Se decía, pudiera ser el resultado de la propia presión de las Fuerzas Armadas. Sobre su propio sector. Sobre su propio sector, en el sentido, vamos a lo nuestro y vamos a permitir que los políticos aborden su asunto y que el gobierno asuma su responsabilidad. Empezamos a especular sobre posibilidades y aquello no pasó del terreno de la especulación. Yo hoy no tengo absolutamente ninguna duda o una hipótesis respecto de eso. O sea, yo soy un convencido que Maduro es un gobierno débil y que está en su peor momento en ese terreno, que un gobierno débil, desbordado por la crisis y sin legitimidad en este momento. Absolutamente convencido. En esas condiciones, convocar a los militares es hacerlo absolutamente corresponsable, de tal manera que combatir y criticar al gobierno de Maduro es combatir y criticar a la Fuerza Armada y producir en consecuencia una respuesta como la que la Fuerza Armada da. Sí, la Fuerza Armada está constituida a partir de, entre otros principios, de espíritu y de cuerpo. Sí. Yo leí un artículo sobre precisamente que las Fuerzas Armadas no van a regresar a los cuarteles, es decir, salieron el 27 de febrero, pero no van a regresar de la misma manera, van a regresar desprestigiadas, cuestionadas. Totalmente. Ahora, a esto, ayer decíamos, y Francisco lo remarcaba, que Venezuela durante estos 17 años el poder se ha mantenido, aparte de PDVSA, que fue la que dio el sustento material, sobre 3 poderes: CNE, TCJ y Fuerzas Armadas. 3 poderes derivados. Sí. El CNE pasó a mejor vida, desplazado en su hegemonía, porque parece ser que cuando electoralmente se pierde con aquella cantidad de votos en contra, el CNE pasa a ser un aparato que es desplazado en su hegemonía. ¿Por quién? Por el TCJ y por la Fuerza Armada. Yo pienso que el TCJ pudiera también ser desplazado, es decir, desgastado por las propias decisiones que toma, que a veces son desmesuradas y que la gente empieza a cuestionar grandemente. Es decir, todo lo que se ha hecho es cuestionado por la gente. ¿Tú crees que una vez que el CNE haya sido desplazado, una vez que el TCJ haya sido desplazado, el gobierno se aventure a utilizar a las Fuerzas Armadas ya no como aparato económico, sino como lo que es, un aparato armado, para imponer realmente... para imponerse realmente y quitarle los adornos de democracia participativa, protagónica y qué sé yo, para instaurar entonces otra cosa? Creo que aunque la estrategia que el gobierno está desarrollando involucra a las Fuerzas Armadas, la estrategia no va por allí. No va por allí. Creo que no va por allí. Además, una estrategia que coja ese camino no le auguro ningún éxito. Internacionalmente el mundo no le auguro ningún éxito. Un gobierno militar correrá la misma suerte del gobierno de Carmona. Será un gobierno efímero, será un gobierno inviable, será un gobierno aislado. Deja es un gobierno militar. Deja que te haga una Claro, un gobierno militarista. Un gobierno militarista que todavía tiene formalidades democráticas, que todavía tiene un asiento civil importante. Un poco para la comprensión de la gente, ¿gobernó Carmona? Bueno, lo que puede hacer un gobernante en 48 horas, ¿no? En 36 horas, unos decretos sin eficacia jurídica y práctica. Te lo pregunto, pues yo creo que fueron menos de 48 horas. Y como tú estás diciendo que un gobierno militar durará menos que el gobierno de Carmona, entonces... Bueno, no, es una metáfora, es una manera de decir que será un gobierno efímero, que será un gobierno inviable, sí, pero que será un gobierno que tempranamente era más fácil definirlo así que decir que era efímero como gobierno de Carmona, porque primero Carmona no gobernó y luego duró tan poco. Entonces un gobierno como el de Carmona significa que los militares no gobernarían y sería muy poco. Sí, hay una expresión popular que grafica mejor eso. Sí, esa es la intención. Pero quisiera volver al tema de la estrategia. Yo decía entonces que no considero que esa sea la estrategia, ni le auguro éxito, pero hay otra en la que ellos son un rol fundamental, y me parece que la estrategia que el gobierno hoy desarrolla es la estrategia de ir cerrando, ir bloqueando todas las vías constitucionales, democráticas, pacíficas y electorales de solución a la crisis, y de ir empujando cada vez más a la oposición para colocarla al borde de la legalidad, para sacarla de la ruta democrática, en la medida en que se bloquean, ¿no?, todas las salidas de orden constitucional y pacífica, todas las salidas democráticas, porque esa
concertación de los poderes se convierte en un muro de contención, ¿sí? En esa misma medida se va empujando a las fuerzas de oposición, y digo a las fuerzas de oposición, no solo a la MUD, ¿no? Sino a las fuerzas de oposición en su conjunto, incluida la MUD, a ese límite en el cual, si transgrede la línea, entonces viene la represión, incluso una cosa todavía más perversa que la voy a meter en el inventario. Jugando con candela en medio de graves y peligrosas tensiones sociales como las que se han acumulado, pudiera producirse estallidos violentos y anarquía frente a los deliberados en el sentido no de que metas provocadores a que lo hagan, sino que fuerza la situación de tal manera que en tu cálculo aquello está planteado y tiene una respuesta, y aquella eventualidad que digo que es irresponsable en las circunstancias del país y en medio de estas tensiones sociales, esa eventualidad pudiera dar lugar perfectamente, y seguramente lo dará, a un gobierno más autoritario, más represivo, a la incriminalización, ¿no? Y judicialización de la oposición, que sería responsable, ¿no? Porque así va a aparecer, o sea, a perseguirla, a más presos, a más represión, repetir el expediente, a más restricciones. Repetir el expediente del 14, pues, de la Guardia. Ahora, ayer comentábamos, aquí se dio una experiencia bien interesante. Aquí había un gobierno de la oposición, lo tenía Rosales y el Nuevo Tiempo. Y en manos de la gobernación habían ciertos aparatos importantes y no tan importantes. Cuando es desplazado el Nuevo Tiempo y cuando el alcalde Di Martino sale del gobierno de la ciudad, empieza a hacer un traspaso de entidades regionales importantes para el Zulia, se le empezó a pasar al gobierno regional de Arias o al gobierno nacional de Chávez. Eso pasó. Ahora, no será la misma estrategia, porque fíjense, a Ledesma lo fueron rebanando. Cercenando las manos. A la Asamblea Nacional la han ido rebanando. ¿No será que el escenario que avisó el gobierno es que van a perderlo todo, y antes de perderlo todo, están reestructurando el aparato del Estado y han ido parcelando y pasando a las Fuerzas Armadas cuotas muy importantes y parcelas muy importantes del Estado para facilitar la tutela militar al proceso de transición? ¿No? El proceso de transición es factible, es bastante factible lo que tú estás señalando. Te confieso que no lo había pensado del modo como tú lo estás dibujando. Creo, sin embargo, mira, que para utilizar una frase de Ali Primera, ¿vale? Cuando una sociedad está preñada de cambio, es asunto de tiempo para que se produzca el alumbramiento. Yo creo que aquí se ha llegado a una situación en la cual, por un lado, objetivamente la sociedad, el país ya no da para más. Pero más importante que eso es que se ha ido configurando una conciencia nacional que reclama a gritos un cambio de rumbo para el país. Esto trasciende definitivamente este maniqueísmo de chavismo contra oposición. Yo creo que es un clamor nacional el que hoy tenemos, de la necesidad de la rectificación del rumbo, de la necesidad de la orientación, de la demanda de cambio, y que eso se ha convertido y se va a convertir cada vez más en una oleada creciente que va a ir a chocar con aquel muro de contención. Aquel muro de contención, que es esa concertación de poderes encabezada por el Ejecutivo, tiene dos alternativas. Abre las compuertas para que fluyan las corrientes de cambio, o es desbordado el dique. Yo creo que estamos avanzando hacia esa situación de tal suerte que, llegado a ese momento, creo que es inexorable que los cambios se produzcan, por una parte, y por otro lado, la desembocadura no es solo la salida de Maduro. Maduro es hoy fuente principal y causa principal de esta crisis, pero también es su obstáculo principal, porque se ha elegido colocarse en ese rol. Que yo entiendo el rol, por ejemplo, en otras circunstancias que no sean esta. La Asamblea Nacional tiene un rol que cumplir en la sociedad: legislar, fundamentalmente controlar,
al Ejecutivo, al resto de la... Y ser foro de debate de los grandes problemas. Y ser foro de debate de los grandes problemas. Pero se eligió una Asamblea Nacional para que decidiera salir del gobierno de Maduro. Yo creo que eso no es casualmente, es probablemente el primer y grave error cometido por la oposición y particularmente por Henry Ramos como presidente, que en el acto de instalación de la nueva Asamblea Nacional, en su discurso haya puesto un plazo. No solamente el plazo, haya anunciado que en el propósito está que en el lapso de 6 meses nosotros vamos a encontrar o establecer una ruta democrática para la cesación, que fue el término que utilizó, del actual gobierno, porque aun cuando tú tengas la convicción profunda e íntima de que este gobierno tiene que ser superado, que debe ser desplazado del poder, este es un asunto que tiene que marchar necesariamente en sintonía con la sociedad misma y con la gente. No es suficiente mi voluntad y mi convicción, necesito y la sociedad la sociedad no lo ha pedido, Vanegas. La sociedad lo está enviado muchísimas señales, y la del 6 de diciembre es una gran señal que el político la traduce, la interpreta. Nuestro ejercicio de análisis y de abstracción lo lleva a eso, pero al mismo tiempo que haces ese ejercicio, tú vuelves allá, ¿no?, al estado de conciencia de la gente. Fíjate tú que hay encuestas interesantes que nos dicen esto. Después de 2 meses de gestión de la Asamblea Nacional, nos dicen esto: el descontento ha crecido, la convicción de nuestros compatriotas respecto a la incapacidad de este gobierno para seguir dirigiendo el país es cada vez mayor. Sin embargo, la oposición bajó levemente y el chavismo creció levemente. ¿Por qué crees tú que se debe? Porque voy a eso. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que hay en la percepción de buena parte de los venezolanos la idea de que una vez llegado a la Asamblea Nacional se ha convertido en el ring de boxeo entre dos que se disputan el poder y su agenda ha quedado en un segundo plano. Eso yo creo que no es exactamente así. Sí, yo creo que eso no es exactamente así. Pero hay una percepción de una parte de los venezolanos que interpreta este conflicto de poderes como una lucha entre dos por ver quién se queda en Miraflores, y dice, y mi problema, y mi angustia de todos los días, y el problema mío con la comida, con el salario, con el malandraje, con todos estos asuntos, donde queda, pareciera. Yo digo que no está en segundo plano, yo digo que está en la agenda, pero le faltan cosas. Por ejemplo, ¿tú crees que la Asamblea no ha ido desarrollando esa agenda? Porque recientemente estoy diciendo que creo que está en la agenda, pero no se ha sabido de manejar de tal modo que la gente lo perciba, no importa que yo lo crea. Pero yo quisiera... Necesito que la gente lo interprete y lo asuma a plenitud, y además es incompleto. Pero necesitamos, por ejemplo, cosas como esta. Yo comparto una buena parte de lo que está diciendo. Por lo siguiente, a mí me preocupa que la gente perciba que la Asamblea Nacional no está cumpliendo lo prometido, porque tú llegaste y pusiste el listón altísimo. En 6 meses sacamos a Maduro. Yo digo, ¿cómo? Pero está bien, pero los tipos después de eso pasan 2 meses discutiendo cuál va a ser la manera. Entonces, como no se ponen de acuerdo, entonces son 3 maneras a la vez. Entonces, seguramente electoralmente o políticamente decide, pero por lo menos a tipos como a mí no me termina de convencer. Y yo creo que fue un grave error, digo yo, que propusieran eso. Si ustedes no están allí, a la gente lo votó contra el gobierno, y ahí la percepción que el gobierno lo está haciendo mal, y todo eso es verdad. Pero tú no estás allí para sacar al gobierno. La Asamblea Nacional no tiene funciones. Ahora que puede activar que si esto y que si aquello, dependiendo, porque aquí viene un diputado del gobierno y le dice: ustedes no convocan una manifestación porque no les va a ir la gente. Si aquí los partidos se hubieran articulado y en la calle hubieran logrado la victoria, perfecto. Pero una mezcla de eso más voto castigo. Mucha gente quería castigar al gobierno, pero a lo mejor lo querían castigar para hacerlo reflexionar, quizás. Pero me gustaría decir 2 o 3 cosas. Una cosita, si vas a tener tiempo de decirlo, no te preocupes. Hay un artículo interesante. No, pero vamos a ir a la pausa para entonces regresar con Manejo.
Ay, Camilo Sexto, vale. Tú sabes que una vez me cuentan a mí Camilo VI. Me cuentan a mí que llegó una primera dama al Vaticano. Y entonces ella va acompañando a su esposo porque en ese momento, esa vez la llevó a ella, ¿no? Entonces cuando el Papa, tú sabes, ya le hacen la reverencia al Papa, porque al Papa hay que besarle el anillo y hacer la reverencia, por lo menos a los papas de antes. Este Papa comunista a lo mejor no se le besa nada. Pero entonces ella, y que le dijo, ¿cómo está? Mucho gusto. Ah, por cierto, por allá por Venezuela hace días estuvo un hermano suyo. Hermano mío. Si yo no tengo hermano suyo, sí. Camilo Sexto, que era el padre, Pablo Sexto. Pablo Sexto, Camilo VI. Mira, ¿usted sabe qué es esto? ¿Usted sabe qué es esto? Es una gomita, chico. Esta es una gomita. Una lámina de goma. ¿Usted no se le parece esta gomita a algo? No le parece a nada. No es goma de mascar. Pero con esto le mascan la plata a la gente. O le mastican. Mire, esto es como el tamaño del cajero. Usted llega al cajero, los tipos vienen temprano y le colocan esta cosita al cajero. Usted llega desprevenido, le mete, el cajero le pide todo lo que los cajeros piden. Incluso le dicen, ¿cuánto va a sacar? Tanto. Usted le dice, ¡taca! Y coloque ahí los últimos números de su cédula o los primeros. Y ¡taca! ¿Y el dinero? Y después hace la máquina, hace el ruido, ¿no? Usted sabe que los cajeros tienen un ruido particular y y no sale la plata. Usted no haya que hacer, busca vigilante, no lo ve, busca nadie, sale a ver cómo es la cosa. En tanto entra alguien, quita la cosita esta y ahí está el dinero. Con esto están estafando en los cajeros, ya usted lo sabe. Mire, primero, antes de que usted se le entregue al cajero, mírelo por debajo. El cajero es seductor. Mire, antes de que usted se le entregue al cajero, mírelo por debajo. Porque ahí está la trampa. Pero esto no entra así, Francisco. Esto entra así, creo, ¿verdad? No, así. ¿Cómo Andri fue no, quien? no, Arena, claro, lo tranca, claro. Ah, lo tranca. Tranca la cuestión. Mire, antes de que usted se retire del cajero, cuando usted llegue al cajero, mírelo firmemente a los ojos, que el cajero tiene una cámara. Él lo está mirando. Y entonces usted... Así que si el cajero le hace... No, bueno, ok, ya sabe usted que con esto están estafando, con esto que está acá. Lo otro que quiero decirles es lo siguiente. Ayer lamentablemente falleció la señora madre de un gran amigo, del padre Ovidio, que nosotros en este programa y en el canal queremos mucho. Un gran amigo además, quien apreciamos mucho cuando estamos de acuerdo con él como cuando no estamos de acuerdo con él. María Auxiliadora. María Auxiliadora falleció ayer y lamentablemente pues así es la vida, padre. Nosotros desde el canal le damos nuestras condolencias, también el equipo de producción de Roja y Arena se unen a esas condolencias y le decimos que nosotros siempre vamos a estar a su lado en momentos como este y en momentos mucho más agradables. De cualquier manera, todos los que vinimos al mundo somos objeto de lo que Dios quiera hacer con nosotros. Hoy se llevó a su mamá y ella va a estar viviendo momentos también, si es que hay otra vida, y usted debe estar tranquilo de que usted fue buen hijo y su madre lo recordó y lo va a recordar siempre en la medida de que sea posible. Padre, reciba nuestra condolencia y nosotros vamos a seguir fíjate tú que son las cosas. Mira, nosotros no hacemos conversaciones con muy poca gente y generalmente las conversaciones las hacemos de media hora. Porque Arenas dice que la estrella del programa es él. La estrella estrellada. Y que yo soy el que lo entrevista a él. Y el que le hace salir su lado perverso. Al punto que hoy en la mañana él... Y el que convoca un entrevistado para hacerlo cómplice. Él se quejaba esta mañana de que yo utilizo el sarcasmo y la ironía para burlarme de la oposición. Es una de tus virtudes. Para burlarme de la oposición. Es una de tus virtudes, Francisco. Hoy dije que el Parlamento era un teatro y él se molestó. Pero alguien le dijo, mire, pero es que ahí hay drama, hay zarzuela, hay ópera. Y está Carreño, chicos. Hay tragedia y hay comedia. Y está Carreño, que es un hombre de los medios electrónicos. Lo que pasa es que ese es el espacio que ha conquistado la oposición y rebanarla de esa manera. En el Parlamento. El gobierno tenemos. Pero mira estos tres primeros actores de la telenovela venezolana. Cilia Flores, ¿de acuerdo? Con su propia trama o subtrama. Pedro Carreño y Diosdado Cabello. Hay un muchacho que llaman Rodríguez, que no termina una frase cuando comienza la otra.
De verdad, cuando tengas oportunidad, oye a Rodríguez, si puedes, ¿no? Él nunca termina una frase para arrancar la otra. Bueno, lo que les quería decir es lo siguiente. Ha sido tan buena la conversación contigo hoy que Gracias. te vamos a dar otros minutitos más para que sigamos hablando del tema de la oposición. Y después hablamos al finalizar de los 9 años de Vanguardia Popular. Eso también. Y saludamos a Walfredo Dávila, que es un gran amigo, ingeniero Walfredo Dávila, gran amigo de siempre y que no está aquí. Que ¿cómo se llama tu representante? Nuestro secretario general. Secretario general. ¿Y tú, ¿cómo se llama eso? Tu relacionista público. También. Mira, pero es que hay una cosa importante que yo lo trataba de hacer al principio, pero que es que de la oposición, los opositores generalmente nunca dicen que cometieron errores, siempre tratan de justificarlo. Y como todo cuerpo humano, pues colegiado así como ese, tiene que cometer errores. Ahora bien, yo he dicho que el gobierno tiene una política que es quedarse en el poder por siempre, porque esos son los comunistas. Los comunistas llegan al poder y se quieren quedar toda la vida, todo el poder para ellos y para siempre. Allende lo sacaron con un cuartelazo. A los chinos, Deng Xiaoping logró la jugada para convertir el socialismo en capitalismo. Los vietnamitas van por el mismo camino. Los norcoreanos no, porque son una familia que no se deja pisar los talones. Los cubanos los cubanos son también una familia, ¿no? Muy fuerte, difícil de quitar. Pero tú crees que, y alguien nos dice, los comunistas no salen por elecciones, pero estos perdieron una elección. Ahora, ¿tú crees que esta oposición nuestra le ha dicho a la gente qué es lo que le propone frente al chavismo? El chavismo es esto y esto y esto. ¿Qué propone la oposición? Y de una vez aprovecha lo que te sugería Ronald, de decirnos cuál es la vía que tienes tú para que el gobierno abandone el poder. Sí, me parece oportuno, porque estaba haciendo algunas observaciones a lo que considero errores y limitaciones de una Asamblea Nacional que sin embargo reivindico en lo fundamental, que creo que además es un instrumento muy importante y que la propia circunstancia política y el devenir reciente está demostrando que su importancia es bastante mayor que la que todos nosotros pudiéramos imaginar. Yo quiero en este momento reivindicar una frase del propio Henry Ramos, dicha al presidente y al Tribunal Supremo, les ha dicho, ¿sí? Ustedes son poderes derivados, los únicos poderes que son el resultado del sufragio universal, directo y secreto es la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional, y entre los dos, el más representativo es la Asamblea Nacional, porque el gobierno del presidente será siempre el gobierno de una parcela, de los que votaron por el presidente en el contexto de unos derrotados, mientras que la Asamblea Nacional de conjunto resume la totalidad del universo, ¿verdad? El universo de los electores del país, de manera que eso es una cosa fundamental. Y la otra, si ustedes son poderes derivados de esta asamblea en consecuencia tiene pleno derecho a pedirles cuenta, a ejercer función controladora. Es elemental, ¿verdad? Es del tamaño de una catedral que era necesario que se dijeran. ¿Okay? En ese sentido, las cosas positivas que debe reivindicarse. El error fundamental. Dije que este anuncio del 5 de que, bueno, vamos a trabajar las vías en 6 meses, porque eso fue lo que se dijo, no que en 6 meses se iba a sacar al gobierno, sino construir una ruta para hacer posible esto por vías constitucionales, democráticas, pacíficas y electorales. Pero le faltaban 2 cosas fundamentales: decir que a la sustitución del gobierno de este gobierno le debe seguir un gobierno de unidad nacional. Decir claramente que lo que proponemos es un gobierno de unidad nacional y además explicar que es un gobierno de unidad nacional. Un gobierno de unidad nacional es un gobierno plural, es un gobierno amplio, es un gobierno incluyente, es un gobierno que va a incorporar todas las fuerzas, incluidas las fuerzas del chavismo, que son una realidad política, social y orgánica en el país, que lo va a incluir no solamente desde ese punto de vista también, sino también desde el punto de vista de algunas banderas y algunas reivindicaciones que ellos han vendido y que son absolutamente rescatables y loables. La idea de un concepto de poder popular que sea la expresión de la participación democrática y que le vamos a quitar partidización, sectarismo, control del Estado para hacerlo autónomo, democrático, plural,
para que sea eficiente incluso en la administración de sus recursos y la realización de sus programas y gestiones en la escala local en la que opera, en fin, decir esas cosas al país para decir que no se trata de una tabla rasa ni mucho menos. Un gobierno de unidad nacional por una parte y un programa de cambio de rumbo y anunciar ese programa y convencer a los venezolanos de que ese programa es viable. ¿Sí? De que en ese programa, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una reducción sustancial de gasto militar. Es una vergüenza para el país, ¿sí? Que Venezuela en el año 2015, que es fue el año más duro de la crisis, pero que se va a quedar pálido frente a 2016, sea también el año en el que Venezuela tuvo el más alto gasto militar en América Latina y el octavo del mundo. ¿Cómo explicamos eso a los venezolanos que están padeciendo en las colas para conseguir la harina de maíz, por ejemplo? Y decir, no, vamos a una reducción drástica, eso. También una reducción drástica del gasto de servicio exterior, porque el servicio exterior que se construyó a la medida de la imagen megalómana de un personaje que quería ser líder universal. Y eso hoy se traduce en una pesada carga burocrática que se financia en dólares y en euros. Y en eficiencia de la política exterior, además. Absoluta. Entonces, esas cosas las vamos a cambiar, que vamos a renegociar la deuda. Y es que discúlpame que te interrumpa, yo propuse la necesidad de renegociar la deuda en términos de discutir plazos y condiciones. Y entonces alguien salió por ahí diciendo que eso era la izquierda trasnochada. Yo le respondí diciendo, la idea no es ni siquiera original de nosotros, la propuso Ricardo Haumann, que es un agente del neoliberalismo y de Wall Street. Y él lo dijo Ricardo Haumann, que eso era perfectamente viable, dada la condición de nuestra economía, dado que nosotros no tenemos como antecedente el no pago y no se está proponiendo el no pago, y dado que nosotros tenemos, ¿sí? Somos un país petrolero con importantes reservas. ¿Cómo llegaste tú a coincidir con Haumann, que es un representante del neoliberalismo y del Banco Mundial? Discúlpame la inmodestia. Haumann ha coincidido con nosotros. Discúlpame la modestia y va en serio. ¿Por qué? Porque tú puedes concebir. Pero es que me interesa. ¿De quién es el crédito? Lo que importa es esto. No, pero es que me interesa porque el país necesita el acercamiento de las posiciones. Y es que cuando hablamos de diálogo, justamente de lo que estamos hablando es de eso, de que no hay posiciones inmutables y de que es posible ante una situación determinada tomar decisiones de esa naturaleza. Y no importan las coincidencias. Yo creo, Rafael, que aquí abundan los Quijotes, de verdad, en serio. Y yo creo que aquí hace falta más Sancho Panza que Quijote. Pragmatismo, sentido común. Porque mientras estemos presos de los cepos ideológicos y tildando a los demás de derecha parasitaria vamos a estar mal. Yo creo que aquí se necesita un Sancho Panza que diga, mira, chicos, las cosas hay que hacerlas de esta manera y sacar ese San Benito de la ideología. Aquí ha habido una especie de inflación ideológica. Yo le voy a dejar en sus manos hoy este documento que se llama Venezuela Reclama, un cambio de rumbo, que tiene un programa para la emergencia nacional, que es un programa que nosotros estamos convencidos que es absolutamente viable y que trasciende las ideologías. Pudiéramos decir que es un programa pragmático, ¿sí? Plantea, por ejemplo, una política de reducción del gasto público, pero nosotros entendemos que la reducción del gasto público tiene por lo menos dos lecturas. Hay una lectura neoliberal de la reducción del gasto público que recomendaría poda del Estado, que recomendaría reducir inversión social, etcétera, y nosotros decimos reducción del gasto público sin afectar la inversión social, le agregamos, y sin agravar el tema del desempleo y el empleo precario. Eso es posible, perfectamente es posible. Y mencioné dos medidas, la reducción del gasto militar y la reducción del gasto de servicio exterior. Pero hay que ir al Fondo Monetario Internacional. Si es necesario acudir a la banca internacional para obtener... No, pues yo no digo la banca internacional, yo digo al Fondo Monetario Internacional. Tú vas que te va a prestar el dinero probablemente es la banca internacional. El fondo opera como un factor para discutir los términos en que o las condiciones. Sí, pero el problema, Rafael, para las cosas hay que ponerle el nombre que es. ¿Tú crees que este gobierno? No me opongo, en definitiva. Bueno, pero es que yo no digo que te oponga. Lo importante son los términos o las condiciones en que vamos a asumir. Pero si tú tuvieras que prestar dinero, por ejemplo, tú le tienes que prestar dinero a alguien
tú le pondrías algunas condiciones, porque el dinero es tuyo. Pero quiero decirte algo, yo creo que el problema principal del país no está por allí. No. El problema del país no es dinero fresco. Yo estoy convencido de que eso no es el problema principal. Esa es otra cosa. Pero se necesita porque tenemos un tema de divisa, ¿ok? Pero tenemos un problema principal. El problema principal tiene que ver con la orientación global de la política económica, el modelo económico. Por ejemplo, ¿qué haríamos con las empresas de la CBG? Yo creo que en la empresa de la CBG hay que hacer una intervención, nombrar una junta muy calificada gerencialmente, profesionalmente, pero también de compromiso social, que haga una reingeniería de esa empresa y proponga un plan para reflotarlas. ¿Tú crees, porque yo pienso que la crisis es mucho más grande que crisis económica? No es una crisis global. Es una crisis general de sociedad. Sí, por eso es que a veces cuando alguien dice, no, si nosotros nos planteamos esto en términos macroeconómicos podemos resolver esto. Muchos lo han dicho. Sí, yo pienso que la crisis es mucho más allá que económica. Es una crisis política, social, una crisis moral, ideológica, una crisis moral y de ética. Es una crisis, nunca habíamos tenido una crisis como esta. Nunca. Que se haya producido en el mismo tiempo, contemporáneamente, todos estos elementos críticos, nos da pie para decir, mira, la situación es mucho más grave. La convivencia social. Exacto, aquí se crea una nueva sociabilidad política y una nueva sociabilidad entre los venezolanos, en el cual yo prácticamente me regodeo siendo victimario de alguien y le meto una puñalada para cogerme la franela de que tiene ese alguien y después me la puedo poner por el hueco. Es que el valor de la vida ha sido arrasado. Entonces, fíjate, mi partido y yo tengo mi partido, se llama UNASON, porque a veces Rojas entra, a veces yo me salvo, pero UNASON es mi partido. Yo propongo dos cosas. Inicialmente, yo más o menos concuerdo algunas cosas contigo. Un acuerdo institucional primero. Primero institucional, obviamente. Si no hacemos un acuerdo institucional previo a un acuerdo sustantivo, el acuerdo sustantivo no opera. Hagamos un acuerdo institucional, ¿de acuerdo? Por eso es que yo a veces pienso cuando la gente dice, no, hay demasiados candidatos en la oposición. No, eso no se va a producir. Aquí el acuerdo institucional va a ser primero. Pongámosle el nombre que le pongamos, es necesario un acuerdo muy político, exactamente, un acuerdo político. Claro. Es decir, con los actores reales, sin las cúpulas, con los actores reales. Que reeditemos un poco la salida, bien sea española, con la ruptura pactada española, o con lo que se llama la continuidad, la ruptura continua que hicieron los chilenos, es decir, que gobernaron el país posterior. De acuerdo a la concertación. Exactamente. Una salida como esa, yo creo que en Venezuela hace falta. Taxativamente está aquí propuesto. Un gran acuerdo político y un gran acuerdo económico-social. El gran acuerdo político para la reinstitucionalización del país, para el establecimiento de nuevas reglas de juego, para la democratización, para el respeto a la disidencia, pero entonces volvamos otra vez y el acuerdo económico-social para sacar a este país de la crisis, que tiene que ser compromisos compartidos, sacrificios compartidos. Volvamos otra vez al asunto. ¿Cómo? Y entonces... Lo de las vías. No, pues claro, que lo tenemos pendiente. Eso es lo importante, porque lo otro... Pendiente. Mira, yo sigo insistiendo en que si Maduro no se quiere ir, no se va. Si Maduro no se quiere ir, no se va, no quiere decir que no se haga ir a Maduro. ¿De acuerdo? Okay. Hay condiciones. Por ejemplo, Dilma Rousseff tiene ahorita presión de calle, una alta corrupción, 10%, opinión, parlamento en contra. ¿De acuerdo? El 10% de apoyo popular. Y sin apoyo popular. Maduro tiene lo mismo, pero sin presión de calle. ¿Por qué no hay presión de calle? Presión de calle organizada, porque sí hay manifestaciones todos los días, sobre todo aquí en Maracaibo, que ya el Hidrolagua acaba de decir que van a racionar más el agua, así no va a llegar nunca. Sí. Mira, nos va a matar de sed. Sí, Hidrolagua acaba de decir que ya van a racionar más el agua, y que no va a llegar nunca más. Yo digo que sí hay presión de calle y que la hay en una dimensión bastante mayor de lo que todos nosotros creemos. O sea, hay una situación de conflictividad social extendida en el país que la asocie también a unas tensiones sociales peligrosas que requieren válvulas de escape para que fluyan por canales pacíficos y democráticos y que requieren responsabilidad del liderazgo político nacional, no solo del gobierno, sino también de la oposición. ¿Sí? Aquí hay una conflictividad social de todos los días, cotidianas, por el agua, por la luz, en las colas.
todos los días y en unas dimensiones mayor que la que todos nosotros creemos. ¿Tú crees que veremos una demostración de eso? Entre otras cosas. Recientemente el Laboratorio de Conflictividad Social reseñó solo en los 2 primeros meses del año casi 800 protestas. Okay. Lo que no hay es una articulación de esa protesta y no un encauzamiento de ella en un proyecto político. Fíjate que la salida ayer de Chuto Torrealba fue interesante, porque él liquidó la pretensión de una propuesta parecida a la salida. Que hay que liquidarla. Sí, la guarimba por la guarimba. No, ninguna guarimba. No, la presión de calle va a ser sin capuchos, sin guarimba, pero va a haber presión de calle. ¿No? Debe haberla. Propuso el diseño de una ruta. Y yo creo, como dices tú, yo creo que sí hay. Se registran conflictos increíbles, mucho mayor que en el 2015, que fue un año malo. Así es. Pero obviamente han sido de baja intensidad porque, primero, mediáticamente no se exponen. Porque no hay, el control de la mediación la tiene el gobierno. Ni siquiera podemos llevar el registro total de ellas. Entonces, el caso de Tumeremo es un caso impresionante. Pero por eso, pero así como yo caso reclamo de la ausencia del Estado. Bueno, exactamente. Así como, una ficción en ese así caso, como ¿no? yo reclamo que haya una investigación suficientemente amplia e imparcial con el propósito de determinar responsabilidades en el caso de Tumeremo, tampoco me puedo atrever a decir que lo de Tumeremo es una respuesta contra el gobierno. A lo mejor lo de Tumeremo es una respuesta... Es que no tiene por qué ser una respuesta contra el gobierno, es una reacción frente a las circunstancias. Y las circunstancias peor, Francisco, porque lo que te determina es que ahí no hay Estado, que el Estado es una ficción. Exacto, Claro. Pero el hecho que no haya estado en Tumeremo no quiere decir que lo que haya pasado allí, más allá de la desaparición de los seres humanos, todo eso es verdad y hay que condenarlo. Lo que yo digo es que a lo mejor nosotros, frente al Estado que no está, de repente no es como la manifestación por el agua, por la inseguridad, por los alimentos, por la cosa. Allá a lo mejor la situación es de otra índole. Por eso es que yo creo, mira, que el ejercicio opositor es complicado, entre otras cosas porque no puede haber posiciones únicas, pero uno no puede hablar, por lo menos yo no lo voy a hacer, en función de como si yo fuera el vocero de un partido político. Claro. Mi función no es, por ejemplo, orientar a la oposición en cómo ser mucho más eficaz. ¿De acuerdo? Como tampoco es la de decirle al gobierno, mira, yo nada de eso. Lo que digo yo, que de lo que se trata fundamentalmente es de plantear las cosas y dejar que la dinámica aconseje la realidad, lo que ha pasado. Porque lo otro tiene que ver con percepciones, ¿vale? Entonces, tú tienes una percepción desde tu óptica y es lógico que la tengas. Y yo te aseguro que si el estado, si las condiciones objetivas fueran otras, quizás estuvieras planteando otra cosa. ¿De acuerdo? Y al punto que ustedes, por ejemplo, frente a las listas de la unidad, ustedes sacaron su plancha, ¿no? Apoyaron la multa. Y entonces Bandera Roja fue que apoyó lo otro. Así es. Bueno, entonces fue que me equivoqué. Estábamos convencidos del valor que tenía la unidad para este proceso y que podía ser un punto de quiebre, lo dejamos expresamente establecido. Y a pesar de nuestras grandes diferencias, por la MUL lo apoyamos. Me confundí un poco Incluso con eso. un acuerdo bajo protesta, pues, pero lo hicimos. Exacto, eso me parece bien. El camino de ustedes, hablando ya de sus 9 años, pues estamos terminando rapidísimo, ¿no? En 9 años ustedes han cambiado bastante. Muchísimo, Esa nueva sí. lectura que hacen de la sociedad venezolana ha sido impactada porque es una lectura diametralmente opuesta a la que ustedes hacían hace 12, 14, 15 años. Hoy es una lectura totalmente diferente. ¿A qué crees tú que se debe ese cambio? Que hoy tu grupo, tu agrupación política tiene una lectura que yo creo que es mucho más adecuada y más exacta de lo que está ocurriendo en el país. Es el resultado de un replanteo de las cosas que tiene mucho de reafirmación, ¿sí? Que tiene mucho de autocrítica y que tiene mucho de la búsqueda de construir un pensamiento propio y dejar de pensar con cabeza ajena. Eso era lo mismo de MAS en el año... Sí, lo planteó. Lo que pasa es que devino de partido de tendencia en partido de grupos y terminó convirtiéndose en una torre de Babel, ¿sí? Me parece que terminó convirtiéndose en una torre de Babel, una serie de grupos que se disputaban las cotas de poder. Rafael, esto ya ahora sí es verdad que no podemos darte media hora más. Vamos a despedir a Rafael porque con eso de la torre de Babel del MAS, porque ya son las 8 de la mañana y los muchachos necesitan... Pero lo bueno de todo esto es que le quitamos la música a Emanuel. Muchísimas gracias. Amigos, nos despedimos por hoy.